¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional matutino. Y hemos estado hablando de los oficios de Jesús. Ya hablamos de Jesús como profeta, ya hablamos de Jesús como sacerdote. Y esta mañana nos corresponde hablar de Jesús como rey. Ya hemos visto por qué estamos hablando de esto. Estamos celebrando, o estamos próximos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habrá de pasar mucho tiempo, 33 años aproximadamente, para que este pequeño que nace, crezca y empiece su ministerio en esta tierra, cumpliendo con cada uno de estos oficios: profeta, sacerdote y rey. La semana pasada, de hecho, estábamos hablando de Jesús como hijo de Dios, hijo del Altísimo, hijo de Abraham, pero también hablábamos como hijo de David. Y veíamos la importancia que tenía la promesa de Dios hacia David de ese reino que no tendría fin. Y esta promesa se cumple en Jesús. Jesús no solamente es el rey, no solamente es el heredero del trono de David, es el rey de reyes, es el heredero del trono de Dios. Al ser hijo de Dios, es el rey de reyes, completamente supremo en majestad. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, ya lo hemos mencionado, la promesa que se le hace a David en el segundo libro de Samuel, también lo encontramos en el libro de los Reyes, esta promesa de Dios hacia David. Pero lo encontramos también reforzado con el profeta Isaías, diciendo que lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Vemos cómo el Antiguo Testamento refuerza esta promesa hecha a David en los primeros libros, en Samuel y en Reyes, pero es una promesa que es para todos nosotros, para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y esta promesa la vemos cumplida en los evangelios. Pero no solamente se cumple en los evangelios, sino que se vuelve a anunciar. Se anuncia una última vez esta promesa de que habría de venir. Lo vemos en la anunciación a María, cuando el ángel Gabriel se le manifiesta y le recuerda esta promesa hecha por Dios al rey David y también manifestada a través del profeta Isaías. Este reino que no tendrá fin. Jesús es rey. Jesús no va a ser rey. Jesús es rey. Su reino ya está en medio de nosotros. Dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado. No se va a acercar, se ha acercado, hermanos. El reino de los cielos ya está con nosotros. Y podemos reconocer en Jesús a nuestro Rey soberano, con las implicaciones que esto tiene. Sí, una sumisión, una obediencia, una lealtad, un respeto, pero a diferencia de la figura de los reyes que tenemos, por ejemplo, de la Edad Media o de los primeros siglos, este rey es un rey bondadoso, un rey misericordioso que incluso nos ha traído a nosotros de muerte a su reino, a vida eterna. Ese es el rey que estamos celebrando. Es el rey del cual estamos celebrando su nacimiento. Y hemos visto la importancia de estos oficios. Como profeta, viene a suplir, más que a suplir, viene a superar la figura de Moisés, a quien reconocemos como el primer profeta, el primero que llevaba el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Dios lo llevaba al pueblo. Jesucristo, al estar haciendo su ministerio, Él dijo la palabra de Dios a su pueblo. Incluso fue más allá, siendo Él mismo la palabra encarnada. Nos dice el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Así que qué mejor profeta pudimos haber tenido que aquel que es la profecía misma. Como sacerdote vino a reemplazar a Aarón, quien fue de los primeros sacerdotes que tenemos en la historia del pueblo judío. Y no solamente cumplió con esa intercesión entre el pueblo y Dios, sino que Él mismo fue la intercesión. Al ser crucificado, al ser muerto por nuestros delitos y pecados, Él se convirtió en sacerdote y sacrificio, siendo el sumo sacerdote, el más grande de ellos. Y por último, como rey, rey de reyes. Ese rey que está en control de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y nosotros, como parte de su pueblo, estamos sujetos a Él. Pero también, al estar sujetos a Él, recibimos de su bondad, de su misericordia, de su amor, de su perdón y de su salvación. Eso es lo que recordamos en esta época. El día de mañana estaremos en nuestros hogares en la noche, recordando esa Nochebuena y esperando la Navidad. Pero que esto no quede en estas 2 fechas solamente, que si bien son un recordatorio y por eso las anhelamos y por eso las apreciamos tanto, que esta fiesta esté siempre en nuestros corazones. Recordando a nuestro profeta, a la profecía misma encarnada que vino a nosotros en un pequeño niño. El sumo sacerdote que estaba naciendo en ese pequeño en el pesebre. En ese gran rey soberano. Ese rey de reyes que estaba naciendo en ese humilde mesón, rodeado de animales, pero siempre con la luz de Dios, el poder de Dios y la voluntad de Dios encarnada y acercándose a nosotros. Que tengan una hermosa Nochebuena y una feliz Navidad. Que el Señor les bendiga.